Vecinos de las colonias Prado Churubusco, Campestre Churubusco, Paseos de Tasqueña y Unidad Modelo rechazan el proyecto del parque lineal para Canal Nacional, por lo que cerraron por varias horas la lateral de Churubusco a la altura de Miramontes. No me han presentado el manifiesto de impacto ambiental, no me han presentado el catálogo de conceptos, entonces esas cosas dejan muchísima duda a la población, simple y sencillamente porque no están siendo claros. Estuvimos luchando para propuestas, estuvimos luchando con ideas que favorecían totalmente de manera ecológica el canal, cuando ahora yo pido a transparencia el presupuesto, por ejemplo, y son 182,5 millones, de los cuales el 81 de los millones es nada más para poner bonita la planta de bombeo, cuando 22 millones son nada más para el saneamiento. Los manifestantes son integrantes del Comité Pro Canal Nacional. La vocera del comité, Angie Aguilar, señala que no están en contra del proyecto, pero que deben respetar los acuerdos a los que llegaron con las autoridades. La restauración de Canal Nacional necesita ser artesanal, literalmente. O sea, es un parque que se necesita más allá de un poco más de concreto, de juegos para niños. Necesita, en verdad, cariño, y es lo que no tiene. Entonces nosotros estamos luchando por un parque que en verdad valga la pena, porque si tú cambias un arbolito, cambias el ecosistema totalmente, cambias el clima. A pesar de que se han llevado más de 12 mesas de diálogo con la Dirección General de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana de la Secretaría de Gobierno capitalina, aún no se encuentran satisfechos. Yo literalmente vivo a un lado del canal, entonces si ellos no arreglan bien algo, a mí se me salen todas las ratas. Si ellos no arreglan tantito algo, a mí me llegan toda el agua puerca. Si ellos no arreglan eso, entonces a mí me va a afectar. La gente me dice, no, pero es que entonces eres clasista. No, cariño, yo vivo ahí, yo lo cuido, yo voy los fines de semana y recojo animales muertos, recojo basura. Al final es un interés que hemos tenido durante mucho tiempo y es un interés en común. Los vecinos esperan tener una respuesta pronto de la Secretaría de Medio Ambiente capitalina, de la Secretaría de Gobierno y de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y que se firmen los acuerdos a los que lleguen, así como respetar la restauración ecológica de Canal Nacional sin afectar a terceros. Con imágenes de Jorge Barajas, Iraíz Morquecho, 21 Noticias. ¡De la ciudad! ¡Canal Nacional!